Facebook y Google saben mucho de ti. Hoy vamos a hablar exactamente de qué es lo que saben y cómo lo saben. Todos ustedes vieron el video que Platzi hizo de Cambridge Analytica. Nosotros ya sabemos que Cambridge Analytica es esta empresa controlada por una empresa más grande llamada SCL, que está involucrada en múltiples manipulaciones de elecciones democráticas en el mundo, entre ellas el Brexit en Inglaterra, la elección de Donald Trump en Estados Unidos y una de las elecciones que tuvo México. Hay muchos más datos, todo está en el video que ustedes ya vieron de realmente qué es el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Si no lo han visto, está acá en el canal de Platzi en YouTube. Pero lo importante es que, entre las cosas que aprendimos, es que cada vez que le damos el permiso a otra aplicación de loguearse con Facebook, esa aplicación obtenía muchos datos de nosotros que creíamos que eran privados que estaban dentro de Facebook. Hoy no vamos a hablar de otras apps, hoy vamos a hablar de lo que Facebook en específico sabe. Porque todos entendemos que lo que compartamos en Facebook es en cierto modo público para Facebook. Ellos van a ver qué hacen con esa información. Lo que nosotros no entendemos es de dónde Facebook captura esta información. No es solamente la app, no es solamente la web. En todos los sitios web donde tengas Facebook Login, Facebook obtiene datos de esos sitios web y los guarda para siempre. Cada vez que tú visitas un artículo, una noticia, una lectura, un post en un foro que tenga el botón de like de Facebook o el botón de share de Facebook, Facebook obtiene todos los datos de tráfico de este sitio y los guarda e identifica quién eres. No solamente está guardando los datos de tráfico del sitio, sino tu tráfico en esos sitios. Persiguen todo tu comportamiento a través de Internet. También Facebook lanzó una competencia a Google Analytics llamado Facebook Analytics, que le permite a los sitios web comparar los datos de sus visitas con los perfiles de la gente en Facebook para obtener datos demográficos mucho más acertados. Y por último, por supuesto, ya todos escucharon a Mark Zuckerberg. Senador, vendemos ads. Y con eso, cuando él dijo eso en el evento, descubrimos que Facebook vende ads. Algo que todo el mundo sabía, ellos venden publicidad, pero al vender publicidad también tienen algoritmos de inteligencia artificial especializados que se dedican a traquear todo lo que hacemos en Internet y cómo lo hacemos. Incluso cuando ustedes visitan un artículo y están leyendo un blog y los comentarios del blog se ven así, esto es Facebook también, viendo el comportamiento de ustedes. Seguro que ustedes han visto muchos blogs y sitios que en vez de tener un sistema de comentarios real, tienen un sistema de comentarios con Facebook. Esto lo hacen los creadores de blogs o de sitios para que cuando ustedes dejen el comentario se vea reflejado en el newsfeed de Facebook, en el timeline que ustedes tienen de sus propios perfiles, tanto para sus amigos como para ustedes. Eso les sirve a ellos para atraer más tráfico y eso les sirve a Facebook para saber exactamente cuáles son sus intereses. Si ustedes van a Facebook, van a la pestaña que dice configuración, luego van a la pestaña que dice anuncios, luego van a donde dice tu información, luego van a donde dice más categorías y luego van a donde dice ver más. Yo sé, es una ruta larguísima, vas a tener que devolverte en el video. Van a encontrar esto. Esto es lo que Facebook sabe de ustedes. Yo estuve pensando mucho si debería poner estos datos privados, pero decidí que no, que les voy a mostrar todo. Miren todo lo que Facebook sabe de mí. Estos son mis datos realmente. Facebook sabe que de acuerdo a las políticas de Estados Unidos, yo soy very liberal o muy liberal. ¿Por qué? Porque Trump es un idiota. Dice ahí claramente que mi cumpleaños es en marzo, que normalmente accedo a Facebook con 4G, que mi sistema operativo favorito es Mac Sierra. Bueno, no todos los algoritmos son perfectos. Que soy un early adopter de tecnología, esto es completamente cierto, que normalmente accedo con iOS, pero que he accedido con todo tipo de dispositivos móviles a Facebook, que soy un viajero internacional frecuente, que muchos de mis amigos cercanos son expats. Un expat es una persona que vive en otros países, pero su país de origen está lejos. Que soy un expat colombiano, eso es verdad, en este momento estoy en la oficina de San Francisco de Platzi, grabando esto desde San Francisco, que tengo un iPhone X, que normalmente accedo a Facebook por Wi-Fi, que soy administrador de un page de Facebook, que soy un comprador muy enganchado y conectado a mis experiencias de compra. Eso es verdad, uso mucho Amazon y otro tipo de sistemas de e-commerce, que mi navegador favorito es Chrome, pero miren donde se pone medio creepy la cosa, que tengo una afinidad multicultural hispánica. ¿Cómo le hicieron para saber eso? Que soy un viajero frecuente, que el español es mi idioma dominante. ¿Cómo saben todas estas cosas? Al final del día, lo que más quiere saber Facebook es quién eres tú. Y ustedes dirán, yo desinstalé Facebook. Ellos no saben quién soy. Facebook tiene más técnicas de las que tú crees para saber quién eres.
Facebook usa todo lo que pueden para tratar de identificarte y crear un perfil tuyo, sea un perfil real conectado a tu perfil personal o sea un perfil falso que ellos llaman shadow profiles. Cuando tú tienes la app de Facebook o cuando tú te conectas con Facebook a otros sitios, tienes el login y con ese login pueden identificarte. Si tú tienes logueado Facebook en tu computadora y en tu celular, los sitios web que tú veas en tu celular pueden ser promocionados como anuncios en tu computadora. Esta es la razón por la que a veces ustedes dicen, uy, Facebook está escuchando mi micrófono. Yo una vez estaba hablando con un amigo y le hablé que me encantan las botas UGG y de repente les empiezan a salir avisos de UGG por todo internet, entonces uno se pone paranoico. Me están escuchando el micrófono. Facebook no necesita escuchar tu micrófono. Así no funciona Facebook. Facebook tiene todos estos datos. Cuando te logueas, tiene el login, tiene las cookies de los sitios que has visitado. ¿Alguna vez visitaste en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, unas botas de UGG? Una cosa que habla de cómo superar la rinitis crónica, un sitio web explicando los beneficios medicinales de la valeriana, entonces empiezan a crear un perfil tuyo. También Facebook, cuando tú tienes la app en el celular instalada, sabe todos los Wi-Fi a los que estás conectados. Y si tú estás conectado a un Wi-Fi abierto, ¿no les ha pasado que están en un centro comercial, en un supermercado, en un aeropuerto y hay Wi-Fi gratis, pero tienes que loguearte con Facebook? Esto lo hacen los aeropuertos de más tal para hacerte tracking. Los centros comerciales y los supermercados usan el Wi-Fi abierto para tratar de perseguir dónde estás en el centro comercial o en el supermercado y poder hacer analytics de las personas, porque pueden hacer geolocalización por triangulación de las antenas de Wi-Fi. Pero además, Facebook puede escuchar todas las redes Wi-Fi en las que estuviste cerca. Y por ejemplo, si tú y un amigo están siempre en las mismas redes Wi-Fi, eso significa que están pasando tiempo juntos. Facebook escucha no solamente los nombres de la red Wi-Fi, también escucha la MAC address. La MAC address es un número único que tienen todos los routers Wi-Fi, computadoras y teléfonos para conectarse a redes. Esto ustedes ya lo han visto en cursos como el curso de Introducción a la Seguridad Informática de Platzi o el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. No quiero entrar a ahondar en eso, pero todos estos datos los obtiene la app de Facebook. También Facebook es capaz de obtener la señal de GPS o triangulación por antenas 3G y 4G, tal cual como sale en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software en Platzi. Y con ello pueden saber exactamente dónde están. Si de repente Facebook empieza a ver que múltiples personas siempre tienen los mismos patrones de geolocalización, eso significa que es tu esposo, que son tus hijos, que es tu mamá, que ustedes tienen una conexión personal cercana, porque sus dispositivos siempre están en los mismos lugares. También puede escuchar cuáles son los dispositivos Bluetooth cercanos. Por ejemplo, si siempre estás conectado a unos audífonos Bluetooth o a un Chromecast o cosas por el estilo, eso significa que probablemente tú en este momento estás en tu hogar o en tu oficina y sabe en qué momento estás estático o en qué momento te estás moviendo. Y hay algo que pocas personas saben que se llama la huella digital del navegador o el browser fingerprint. A través del navegador, cuando usas Facebook en la web, sea la web móvil o la web de escritorio, tú puedes saber cosas como, por ejemplo, qué tipografías tienes instalada en el celular o en el computador. ¿Cuál es tu user agent? Que es como un número único de identificación del navegador. ¿Qué extensiones tienes instalada? ¿Qué versión del navegador? Un montón de cosas que varían demasiado por cada persona. Investigadores hackers, no en la última conferencia, hace como 5 conferencias Black Hat, descubrieron que la gente tiene una serie de números únicos que pueden obtener por JavaScript desde el frontend. Y con ello eres mucho más identificable que cualquier cookie o cualquier IP. Así saben que tú eres una persona única, incluso cuando usas una pestaña incógnita de tu navegador. Messenger te permite agregar una tarjeta de crédito para enviar dinero entre amigos. Facebook compra datos de tarjetas de crédito del mundo real. Entonces, si tú un día hiciste una compra en Starbucks, Facebook tiene esa compra y la asocia a tu tarjeta de crédito y sabe que te gusta Starbucks. Facebook le compra datos a terceros que venden sus datos cada vez que tú vas a supermercados, que haces compras de restaurantes, de comercios, de lo que sea. También Facebook puede tener tu número telefónico cuando tú instalas Facebook Messenger y con ese número telefónico puede crear una conexión única contigo. Tiene el email de tu celular, de esa manera siempre sabe que tú eres tú, incluso si no estás logueado. Y con que cualquiera de estos datos únicos coincida con lo que ellos ya saben de ti, incluso si no estás logueado, sabe que tú eres tú.
incluso si estás en una ventana incógnita, incluso si es un computador recién formateado. Y una vez saben que tú eres tú, empiezan a llenar más tu perfil. Porque aparte de tu perfil de Facebook, el público, hay un perfil oscuro. Incluso si borras tu perfil de Facebook, incluso si desinstalas Facebook, incluso si nunca has usado Facebook en tu vida, otras personas de tu red social, incluso tu red social del mundo real, usan Facebook. Y tú empiezas a aparecer como alguien que no identifican, pero que está correlacionado con una serie de cosas únicas. Facebook hace esto a través de múltiples técnicas. Facebook Messenger te obliga a sincronizar tus propios contactos. Cuando tú le instalas, te pregunta, ¿quieres que reemplacemos tus mensajes de texto? ¿Sí o aprende más? No te dice que no. Y tú le dices que aprende más, te explica larguísimo que deberías prenderlo. Incluso te dice una mentira. Te dice que si te saltas este paso vas a necesitar añadir cada contacto uno por uno para poder enviarles un mensaje. Esto no es verdad. Esto solamente aplica a los contactos que tienen un número telefónico. Tus contactos de Facebook van a estar ahí, incluso si le dices not now. Pero Facebook te fuerza. Cuando ocurrió todo lo de Cambridge Analytica, hubo un investigador que descargó todos los datos de Facebook y tú mismo lo puedes hacer en este instante. Descubrió que Facebook guarda todos los datos de tus llamadas cuando tienes Facebook Messenger instalado. Tus llamadas, las llamadas del mundo real, no las llamadas de Facebook Messenger. Guarda las llamadas que salen, las llamadas que entran, las llamadas perdidas, el contacto que fue, cuánto duró la llamada, cuánto arrancó. Eso significa que si tú le hablas a tu mamá por 2 horas, un día, esa puede ser la razón por la cual de repente tu mamá sale de primeras en el timeline de Facebook. Esa también puede ser la razón por la cual sale de primeras en Instagram Stories o resalta más en WhatsApp. A ese nivel de datos tiene Facebook en este instante. Además de ello, guardan tus contactos de por vida. Si de repente te roban el celular o se te pierde y ya no tienes unos contactos porque se te perdieron, pregúntale a Facebook, descárgalos. Ahí están todos tus contactos históricos. Eso es lo que tiene Facebook. Mensajes de texto, contactos, llamadas, cuánto duró la llamada, a quién llamaste exactamente, su duración y qué compras has hecho en el mundo real. Y esto lo logran a través de su masiva red de las aplicaciones más descargadas en todos los teléfonos móviles del mundo. Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram. Es gigantesco y aplastante la cantidad de datos que tienen. La razón por la que lo quieren lograr es porque quieren generar una conexión de intereses y relaciones personales. Eso es lo que realmente está pasando. Hay algoritmos de inteligencia artificial y esto es lo que quiero dejar claro. No es un humano diciendo si la persona llamó tantas veces y estuvo en tales lugares, eso significa que esta es la mamá. Y si también estuvo en estas situaciones, esto significa que este es el novio. Y no funciona así. Es un algoritmo que automáticamente está probando todas las opciones posibles y detecta patrones, machine learning. Billones de datos de tu comportamiento son comparados en tiempo real todo el tiempo para tratar de entender esta persona es más amiga de esta persona, tiene una conexión emocional y personal más fuerte con esta persona. Cuando dicen estos casos hay que resaltar este mensaje. Ni siquiera los empleados de Facebook saben cómo funciona por dentro, pero no le crean a las noticias que dicen no, es que Facebook perdió control de su inteligencia artificial y creó un lenguaje propio. Eso es bullshit de periodistas que no entienden cómo funciona el tema. Lo que realmente está pasando es que hay algoritmos estadísticos que son más eficientes que si una persona en el mundo real fuera a tratar de entender esto. ¿Y por qué? Porque el 98.5% del dinero que viene a Facebook, del dinero que ellos generan, lo generan anuncios. Obviamente hay muchas más empresas que funcionan así. Twitter, Google, hasta Amazon hace anuncios. La única empresa que no funciona así es Apple, para ser honestos. Pero solo Facebook depende la inmensa aplastante mayoría de ads. Quizás una de las cosas más interesantes es que cuando uno descarga los datos de Facebook Messenger, uno ve todas sus conversaciones en texto plano. Facebook Messenger tiene una opción para cifrar las conversaciones, como la tiene WhatsApp, como la tiene Telegram, pero no está activa por defecto. Hay que activarla. Y si tú no la activas, tú puedes descargarla. Y hasta hace unos años, si tú te conectabas a una aplicación estilo Farmville o uno de estos quizzes, ¿eres un gato o eres un perro? Esas aplicaciones, cuando las conectas a tu Facebook, tienen acceso a tus mensajes directos que eventualmente se volvieran Facebook Messenger. No podemos olvidar que Facebook nunca borra nada y que Facebook siempre guarda todo. No importa lo que hagamos. Pero Google es igual. Si ustedes van a google.com/maps/timeline, van a descubrir que Google los ha estado traqueando toda la vida, especialmente si ustedes usan Android o si tienen Google Assistant o Google Now instalado. ¿No les ha pasado que últimamente cuando entran a Google para googlear algo,
les sale un aviso, ¿quieres permitirle saber tu locación para mejorar los resultados de la búsqueda? Permitir o bloquear. Pues esto es lo que pasa. Google sabe todo de ti. Cuando usas Google Maps, Google sabe todo de ti. Google sabe dónde has estado. Este realmente es mi timeline de Google Maps. ¿Quieren ver dónde ha estado Freddy en los últimos años? Miren, Freddy ha estado por acá. Bueno, aquí no se ve el mapa completo. Lo más interesante es cuando ustedes se ponen a mirar por año. Por ejemplo, yo me puse a mirar dónde estaba yo en abril del 2015, el 25 de abril del 2015. Y miren que me muestra toda la ruta de todos los lugares a donde fui. Y vean este pedazo. Me correlaciona las fotos que tomé con mi celular Android en la época porque yo los sincronizaba con Google Cloud. Así como Facebook tiene un lugar donde les muestra cuáles son sus intereses, Google también. Si ustedes van a adssettings.google.com, van a encontrar un lugar que se llama personalización de ads. Y una vez más, estoy siendo transparente con ustedes. Esto es lo que según Google soy yo. Que me gustan las películas de acción y aventura, que me gusta viajar, que rento carros, el hardware de computadoras, cómics, noticias de negocios, cupones y descuentos. Que me gustan, que tengo tarjetas de crédito. Bla, 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 bla. La lista sigue. Saben mucho más de lo que sabe Google, con un poquito más de cercanía. E incluso tengo topics que no me gustan. Eso es muy interesante. También si ustedes van a myactivity.google.com, van a encontrar toda la historia de lo que ustedes han hecho en Google. Por defecto está plegada. Si ustedes lo ven, hay más ítems ahí metidos. Solamente se ve una pequeña vista. Pero miren, me dice cuánto uso Google Maps, cuánto uso YouTube, cuánto uso Search, cuánto uso búsqueda de imágenes. Y pueden ver todo. Google tampoco borra nada nunca. Y en Facebook ustedes tienen un tráfico casual y de conexiones personales. En Google ustedes tienen un tráfico de intención y de intereses. ¿Quién de los dos gana en publicidad? Esa es la lucha. Y más importante que ello, ¿quién es capaz de competir contra gente así? Google también te permite descargar tus datos en google.com/takeout e incluso una persona promedio puede tener gigabytes y gigabytes y gigabytes de datos disponibles. El verdadero problema del machine learning no es que la inteligencia artificial nos vaya a matar, es que cuando empresas gigantes tienen tantos datos de nosotros, pueden saber incluso mejor que nosotros mismos qué nos gusta y cómo nos gusta. Ese es el verdadero problema. Porque entonces ni siquiera un gobierno y toda su maquinaria de Estado son capaces de competir contra estas megacorporaciones de tecnología. Y no solamente eso, porque uno puede decir, no, pero yo no tengo nada que esconder. Eso es tonto, eso es una tontería. Nunca digan eso, porque no se trata de que tú tengas nada que esconder. Puedo sonar rimbombante, y yo sé que estoy rompiendo la ley de Godwin, pero en la Segunda Guerra Mundial, los judíos, los gitanos, los gays también creían que no tenían nada que esconder, pero por un acceso total de información ocurrió el genocidio que ocurrió. Al día de hoy sigue pasando en otros genocidios alrededor del mundo. Y ni siquiera vayamos tan lejos como a genocidios. Nosotros estamos siendo manipulados por la forma en la que pensamos con noticias falsas que estamos más vulnerables a creer. Todos hemos caído en noticias falsas. Hay gente que activamente cree que Hillary Clinton tiene una red de pizzerías para pornografía infantil y lo creen a muerte. En los comentarios los van a encontrar. Pobre gente. No hay nada que les cambie de opinión porque fueron manipulados de una manera extremadamente granular. Nosotros hemos también caído en noticias falsas de Donald Trump. Bueno, pasa que su vida es más fantástica de lo que realmente ocurre en el mundo real, pero todos hemos caído en noticias falsas no solamente por el hecho de que las noticias sean falsas, sino porque con nuestros nuevos algoritmos es posible manipular nuestras opiniones de una manera tan exacta y tan enfocada que nos la creamos. Pero con una absoluta y total credulidad estúpida. Somos vulnerables como personas. Cuando alguien nos dice algo que nos gusta escuchar y que se alinea con lo que creemos, es más probable que lo creamos y lo compartamos a pesar de que sea una total mentira. Y ustedes dirán, bueno, pero Facebook y Google probablemente no le van a dar estos datos a un gobierno maligno. Pero no son la única empresa. Nosotros ya sabemos por el escándalo de Travis Kalanick en Uber, que ustedes encuentran también aquí en el canal de Platzi, que Uber abusó de los datos que tenía para perseguir a periodistas que estaban hablando mal de ellos. Uber tiene muchos datos de dónde nosotros hemos estado. Ellos saben dónde estuviste, cuánto duraste, a qué hora saliste, luego a dónde fuiste. Ellos lo saben. Y Uber fue acusado, y esto es completamente cierto, de traquear tu posición exacta en GPS incluso cuando no estás usando la app. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos de toda esta gente? La Fundación Mozilla, con su gran navegador Firefox, creó una excelente forma llamada Firefox Facebook Container.
Es una extensión de Firefox que lo que hace es que agarra muchos de estos datos y los encierra en una cajita invisible para que Facebook solamente tenga acceso a datos mínimos. Tú puedes seguir usando Facebook en la web, pero Facebook ya no va a poder traquearte tan fácil como antes. No es perfecto, pero es un primer paso. Otro paso es aprender de seguridad informática básica. Usa un VPN. Aprende cómo funcionan las redes Wi-Fi. Aprende cómo protegerte en el mundo real. Instalar un antivirus no sirve para un carajo. Mantener actualizado tus sistemas operativos es lo mínimo. Necesitas ir más allá y entender no solamente cómo atacantes, sino también corporaciones están usando tus datos. El curso de Introducción a la Seguridad Informática de Platzi está diseñado para eso, pero hay muchos más lugares donde lo puedes lograr. No uses solo herramientas de Facebook. Usa competidores de Facebook. En Platzi nosotros casi todos estamos migrando de WhatsApp a Telegram. Ayúdale a tus familiares a migrar de WhatsApp a Telegram. Atráelos, no sé, con stickers, con lo que sea, con las mini llamaditas. Pero dejar de darle datos a Facebook de absolutamente todo es el primer paso. Y si puedes migrar de WhatsApp a Telegram, sería increíble. No digo que Telegram sea una app perfecta, pero sí digo que no son de Facebook. Y desinstala la app. Esto es en serio y deberíamos hacerlo todos hoy. Desinstala la app de Facebook de tu celular. Desinstálala, desinstálala. No la necesitas. Puedes entrar por la web, m.facebook.com, y ya está. Sin embargo, esto es lo que nosotros podemos hacer. ¿Pero qué están haciendo los gobiernos? En América, nada. En Asia, nada. En Europa existe la GDPR, una nueva ley que está regulando la forma en la que las empresas pueden manejar los datos. No es la ley final, pero es una muestra de que una gran asociación de países con mucho poder pueden mover la aguja en temas de privacidad de datos y hacerlo bien, no como la típica movida de los políticos de hacerlo como el carajo y solamente por un par de votos. Es tan fuerte GDPR que hasta Estados Unidos está dispuesto a aceptarla e implementarla como parte de su ley. Y ya en este momento países como Japón y Corea del Sur quieren replicar GDPR y seguirla al pie de la letra. Europa se está volviendo el líder mundial en estos temas de privacidad de nuestros propios datos. Y recuerda, la actitud, yo no tengo nada que esconder, es la peor actitud que puedes tener. La peor, la peor, la peor. GDPR hace cosas como esta. Hace que ya no haya más opt-in forzado, como lo que vemos de Facebook Messenger. Exige que haya la mínima recolección de datos posible y que si vas a recolectar datos, tienes que explicar de una manera clara y concreta por qué. Y si no lo haces, te cobran el 4% del ingreso anual de la empresa como multa. Es un inicio. Y si tú tienes una empresa que opera en Internet en algún lugar de Europa, tienes que empezar a ponerle atención a GDPR. O si no, tienes que dar el 4% de todo tu dinero a Europa.